Queridos hermanos en Cristo, paz a todos ustedes, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente en este lunes de reflexiones. Quisiera que podamos reflexionar en la palabra de nuestro Dios, podamos considerar estas palabras y podamos al mismo tiempo tomar una decisión cada uno de nosotros de seguir a Cristo, de ser o no ser para Cristo. Hay tanta influencia a nuestro alrededor, o tantas doctrinas o tantos pensamientos que pudieran hacernos pensar que tenemos la vida garantizada, que tenemos la vida segura, incluso si tenemos la fe en una religión o la fe en Dios, en Jesucristo. Hay condiciones que pudieran hacernos pensar que realmente somos del Señor, somos de Cristo, somos de Dios. Pero sin embargo pudiera ocurrir que aunque pudiéramos creer que aunque hagamos cosas buenas, cosas de beneficencia o cosas que a la luz de las personas son buenas y que pudieran generar la salvación, no, eso no garantiza que seamos de Cristo. Hay tanto engaño en las religiones, en pensamientos, que hace que sea más difícil saber cuál es el verdadero camino, hermanos. Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Hay momentos, como lo mencioné al principio, en los que pudiéramos creer, seamos creyentes o no seamos creyentes, incluso pudiéramos pensar que tenemos la vida garantizada o incluso la salvación por el hecho de quizás a lo mejor asistir a todas las reuniones congregacionales o cumplir con algunos deberes dentro de la iglesia. Y pudiéramos estar equivocados, incluso pudiéramos pensar que porque cantamos bonito o ejecutamos algún instrumento dentro de los cultos, ya tenemos garantizada la salvación. Muchas de las situaciones que a veces nos pasan y que pudiéramos creer que es un encuentro genuino y verdadero con Jesucristo, pueden llegar a ser solamente momentos emocionales. Y la palabra del Señor es clara en Gálatas 5. Quienes son de Cristo y quienes quieran ser de Cristo necesitan crucificar la carne, necesitan hacer a un lado lo terrenal. Es una lista sin fin de muchas cosas que pudiéramos tener como respuesta a un anhelo de ser de Cristo, y muchas veces pudiéramos estar equivocados. Pero la pregunta que pudiéramos hacernos en esta hora, querido hermano, es: ¿qué significa ser de Cristo realmente? ¿Qué significa ser propiedad del Señor? Permítame decirle, hermano, que conforme a lo que dice la palabra, lo que acabamos de leer y acabo de mencionar hace un momento, es precisamente hacer a un lado lo terrenal, hacer morir a la carne, dejar a un lado el pecado y seguir las pisadas de Jesucristo. Poder comprender que Jesús nos ha comprado con su sangre, es decir, haber creído en Él con toda la fe, por medio de la fe, que la obra realizada en la cruz es un acto de redención, de salvación, que nos salva de una condenación eterna. Aquel pecado confesado y que produce arrepentimiento, el resultado de esto es que Dios nos hace sus hijos, y lo hemos mencionado en alguna ocasión en medio de estas reflexiones de los lunes. El Señor, cuando aceptamos su nombre y aceptamos su amor, Él nos sella como propiedad de Jesucristo, como propiedad del Señor. Y ese sello, hermanos, es precisamente el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando aceptamos a Jesús,
Y cuando queremos ser propiedad del Señor, el Señor derrama de su Espíritu sobre nosotros y nos sella y nos llena. Y ese Espíritu nos ayuda y nos impulsa a cambiar nuestra manera de vivir, pero también nuestra manera de pensar ante lo que sucede a nuestro alrededor. Efesios 1:13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también después o desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No es cualquier sello, hermanos, no es cualquier marca, producto de la determinación humana o la emoción de un momento. Es más que nada y principalmente y nada más ni nada menos, hermanos, que el sello del Espíritu Santo de nuestro Dios. Un sello de carácter permanente que imprime una nueva vida en aquel corazón que ha decidido aceptar a Jesucristo. Aquel que ha decidido hacer morir a lo terrenal. Ese sello del Señor que toca el corazón de aquel que está muerto en sus pecados y le da nueva vida en medio de condiciones adversas como el pecado. Los que tienen esta virtud del sello, como dice la Biblia, hermanos, han crucificado su carne, como lo leíamos en Gálatas. Es decir, todos aquellos pecados en el que la persona se deleitaba o se alegraba y se gozaba, ahora ya no hay más placer en ellos más que en buscar la santidad en Jesucristo. Y esto es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Aquellos que han crucificado su carne, que han crucificado el pecado, hermanos, han tenido victorias sobre el pecado precisamente, pero no por obra humana, sino por obra de Jesucristo. Y al mismo tiempo en esa cruz quedan clavados los pecados y los vicios que estos traían. Antes el pecado oprimía nuestras vidas como cadenas que nos ataban y nos tenían prisioneros. Pero ahora en Cristo podemos tener una verdadera libertad gracias al triunfo de Él en la cruz por nosotros. Querido hermano, hemos crucificado nuestros pecados en ese madero. Hemos hecho morir nuestra humanidad o nuestra carnalidad en esa cruz. Meditemos en estas preguntas, y esta reflexión es para todos y cada uno de nosotros, porque quizás pudiéramos tener una trayectoria en la iglesia y sin embargo no hemos dejado a un lado el pecado. La pregunta sería: ¿de quién queremos ser? ¿De Cristo o del mundo? ¿Queremos ser de Cristo pero mantenernos en pecado o en cualquier otro vicio? ¿Queremos ser de Cristo sin renunciar a nuestra vida de pecado, hermano? ¿Queremos ser de Cristo sin dejar el ser violentos o iracundos? ¿Queremos tener amistad con Dios y con el mundo al mismo tiempo? Esto es imposible, hermanos. Es necesario que hagamos morir nuestra carne y que Cristo haga de nosotros nuevas criaturas. El pecado ha traído dolor a nuestras vidas, a nuestras familias, en nuestros trabajos o en nuestras escuelas, pero todo eso puede ser cambiado con Jesucristo acompañándonos. Yo te invito, hermano, a que hoy podamos reflexionar en qué rumbo
está llevando nuestra vida. Y si queremos cambiar nuestro destino, lo que debemos hacer es buscar a Jesucristo, el cual nos está esperando con brazos abiertos. Así como fueron abiertos sus brazos en la cruz, esas marcas que ahora producen salvación a nuestras vidas. El Señor nos espera. El Señor ya nos compró con su preciosa sangre. No pagó cualquier precio Jesucristo por nosotros. Dio su propia sangre. Ahora somos propiedad del Señor. Pero el que lo seamos realmente depende de cada uno de nosotros. Seamos de Cristo. Seamos propiedad del Señor, pero sobre todo permitámosle a Dios que por medio de Jesucristo haga su obra en nosotros. Termino con 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios te conoce, a ti y a mí. Conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y Él quiere cambiarnos. Démosle la oportunidad a Jesús de transformar nuestra vida. Somos propiedad del Señor. Querido hermano, esta es una buena oportunidad para darle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida. Que Dios te bendiga, y que su paz y su bendición esté en tu vida y en tu familia y en todo lo que hagas. Paz a ti.